Buenos días a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy del DAX de 11 de abril de 2017 y vamos a empezar como siempre por el gráfico de 60 minutos. Teníamos aquí planteada la sesión de la siguiente manera, es decir, lo que vimos ayer es que el precio desde los máximos, esta zona de aquí, acordaros que le hicieron un uptick 12.297, el precio hizo un giro bastante importante ya desde la apertura y fue cayendo poco a poco hasta llegar a esta zona de aquí, comentábamos 12.240, 12.234 aproximadamente. Era una zona donde bueno, se podían probar cortos y fijaros como durante todo el día fue una zona donde el precio estuvo intentando superar, trabajándola, pero no pudo y al final pues continuaron cayendo. Hoy hemos abierto aquí abajo en esta zona 12.200 aproximadamente y ayer el cierre se produjo en 12.212. Fijaros que la zona de mayor volumen en 60 minutos de ayer fue en el 238, pero en 15 minutos es una cosa que me ha llamado bastante la atención, fue exactamente en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? 12.213 fue el cierre. Fijaros que es más o menos donde sale el clúster de máximo volumen, 12.212 y medio, 13, ¿vale? Y fijaros como el precio pues hizo una pequeña limpieza por aquí, parada, extensión, subimos arriba, no podemos, es la zona 12.200 aproximadamente 29, dos veces, y no pudieron romperla. Pero es que previamente esta vela de aquí sale de la zona donde ayer estuvimos intentando cortos también, ¿os acordáis? Esta era la zona 12.245 y fijaros cómo es desde donde empujan al precio con fuerza, con lo cual me he quedado con esta zona para trabajar. ¿Para trabajar qué? Bueno, primero que todo, para ver que el precio vuelva a recuperar estos precios, estas zonas de aquí arriba, tiene que romper primero este nivel de aquí, 212, y tiene que romper esta zona de aquí, 227. Si no rompe estas dos zonas, el precio difícilmente podrá salir a favor de esta vela. Luego tenemos esta zona de aquí abajo, que es el 203, aproximadamente 202, 12.200, 12.203, que es de donde he abierto, y fijaros como el precio esta mañana, la apertura ha sido aquí y han empujado el precio hacia abajo. ¿Hacia dónde lo han empujado? Bueno, pues hacia este volumen que apareció aquí. Y mirar dónde empujaron clúster aquí y fijaros dónde han salido los clústeres, aquí y aquí. Este ha sido una vela alcista, ha salido el clúster máximo de volumen aquí, es la vela de momento de máximo volumen de todo el día y fijaros como el precio pues ahora lo veremos en el gráfico de scalping, es mejor como para ver los detalles, pero hasta que el precio no ha roto con fuerza esta vela no han atacado esta siguiente zona de aquí y le ha costado bastante porque durante más de media hora el precio ha estado en esta zona, es decir, 12.203, 12.200 aproximadamente, y aquí se han formado varias cosas. Vamos a verlo en el gráfico de scalping, que seguramente se verá mejor en detalle y podremos plantear mejor la sesión. Mirad, la primera hemos tenido la apertura bajista, ¿de acuerdo? Este ha sido el clúster con más volumen de la sesión ya en la apertura. El precio se ha ido hacia abajo, hemos tocado los 12.170, ha aparecido aquí un pequeño clúster, fijaros, tocamos la zona de volumen. Igualmente este clúster para mí no es significativo porque no sale mucho volumen. El precio se queda aquí y enseguida ya rompemos hacia arriba. Mirad dónde aparece el clúster de esta vela, aunque no es un clúster o una vela de volumen muy significativa porque al final no superamos estos volúmenes de aquí, por poco, pero no los superamos. Bueno, el precio sube hacia arriba, fijaros dónde paramos, 12.200, es la zona exacta, es esta zona de la apertura. Zona de apertura y además, fijaros, tenemos aquí toda esta zona donde el precio puede parar, que ya en su momento, que ya en su día, ¿de acuerdo?, sirvió como punto, ¿de acuerdo?, parada aquí, fijaros aquí hubo el cierre, ¿de acuerdo?, rompemos, y mirar cómo toda esta zona de aquí sirve en algunos días para dar puntos de parada con mucho volumen respecto a las velas del mismo día en 15 minutos, y nos vamos hacia arriba. Pues hoy han hecho lo mismo. El precio se ha parado aquí y han retrocedido. Yo esperaba el largo aquí, en la zona de 12.184. Primero que todo porque el precio ha dejado el clúster de apertura. Teníamos este clúster de aquí, que al final es el que ha servido, pero además en 15 minutos teníamos la zona en 15 minutos, que nos servía, ¿de acuerdo?,
como punto de parada, pulva, que nos vamos hacia arriba. No han llegado, se han quedado a unos 2,5, 3 puntos más o menos, y han salido volando. Fijaros cómo cierra aquí la vela, casi 188, ¿de acuerdo? Y desde aquí salen volando hacia arriba, con lo cual, pues por mala suerte no puedo tomar el largo. Este yo creo que era la zona de largos, y fijaros una cosa interesante, lo he borrado porque si no tenía demasiadas líneas, pero mirad cómo el precio haciendo este retroceso, ¿de acuerdo?, nos daba al final de extensión justo en el cierre del gap. Ahí es donde estábamos. Es decir, yo tenía pensado coger del 85 hasta el 9. ¿De acuerdo? Eran más de unos 20-25 puntos más o menos. Y bueno, pues el precio lo ha terminado haciendo. Lo ha terminado haciendo además rompiendo estas limitadas que teníamos aquí arriba. Fijaros, estas dos limitadas que paraban el precio, que han parado el precio en el inicio de la sesión, cuando han hecho el retroceso. Por eso yo esperaba esto aquí, con esta limitada aquí, 61,8 de todo el tramo, final de extensión en el gap. No ha podido ser, me he esperado. Fijaros que cuando llegamos aquí, 12.211 es esta zona de aquí en 15 minutos. Es esta zona, la zona de ayer, la zona de cierre, pero además es la zona donde ayer salió el clúster de volumen, donde ayer cerró esta vela de aquí, de más volumen, donde ayer estas velas no pudieron romper, ¿de acuerdo? Fijaros como 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas no consiguen romper esta zona, con lo cual he pensado, bueno, ha salido aquí otro clúster, ¿de acuerdo? Perdón, aquí otro clúster, este sí que ha sido el más alto de la sesión de momento, con lo cual puedo aspirar a lo mejor a coger un segundo largo, pero el segundo largo ¿hasta dónde? Es decir, si yo entro en esta zona del 12.200, ¿dónde puedo tener mi siguiente salida? Siguiente salida es ya en esta zona de aquí, 12.225-26, es esta zona. Si esto rompe, va a pasar, ya tenemos la salida en el 46, pero tal y como está el día, tal y como está la semana y tal, probar este largo aquí, pues me ha dado un cierto repelús, ¿de acuerdo? Veo como el precio baja hacia abajo. Aquí seguramente mucha gente se habrá puesto larga esperando este siguiente retroceso. Fijaros cómo hacen esta pequeña expansión aquí, limpiando stops que la gente habrá puesto por aquí abajo en esta zona. Testean también toda esta zona de Crick de aquí abajo del 12.298, que es la zona donde los máximos anteriores se han girado. Fijaros, lo hacen al tick, vuelve a tirar hacia arriba, y aquí hay una cosa que me llama bastante la atención en cuanto al delta acumulado. ¿De acuerdo? Fijaros en un detalle. Esta es la segunda vela que sube. Esta segunda vela que sube, esta vela de aquí, es esta. Fijaros el delta, cómo marca fuerza en la compra, y fijaros en cambio en estas dos de aquí. ¿De acuerdo? Fijaros las compras, como teniendo una vela bastante parecida, no llega ni a un cuarto. Y después fijaros esta vela roja de aquí, que termina roja y el delta nos está dando verde. Aquí hay una divergencia, con lo cual empiezo a pensar que cuidado con hacer largos aquí abajo, porque el precio puede irse hacia atrás. Esperamos, vuelve a bajar, aquí el volumen se seca, puede dar posibilidad de entrada, si lo vemos claro, y podemos pensar que esto es para arriba, pero fijaros cómo luego bajan. ¿Y dónde bajan? Fijaros que van a cerrar el clúster que había al tick, y lo cierran y se quedan aquí. Continúo pensando que en el caso de que el precio este clúster de aquí lo hayan roto hacia abajo en una y dos veces, continúo pensando que un pullback a este clúster puede llevar el precio de nuevo a esta zona 185, que es el clúster de antes que no han tocado, es la zona en 15 minutos que no han tocado, y podría ser un buen punto para quizá tomar un largo hasta esta zona de aquí arriba, ya que hemos visto que hasta en 2 ocasiones el precio ha sido rechazado en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta zona, vale. El precio parece que retrocede, pienso, pues tenemos esto aquí, ¿no? Es decir, algo parecido a esto, algo parecido a, pues podemos ir por aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual decido probar un corto, me anticipo un poco, cuando veo que la vela toca yo entro, pero es verdad que quizá deberíamos haber esperado que llegara el precio aquí. Fijaros como aquí el precio, hay un pequeño problema con esta entrada, por eso pongo que es un poco arriesgada o complicada, porque fijaros que cuando el precio se gira hacia aquí arriba, fijaros cómo aparece una vela verde, ¿de acuerdo? Y la sigue con un delta verde. Y fijaros cómo aquí
pues realmente el precio no nos está diciendo que tengamos un posible retroceso. Es más, cuando el precio marca esta vela roja, que de cuerpo es muy parecida a esta de aquí, fijaros en su delta acumulado. ¿De acuerdo? No llega ni a la mitad. Con lo cual esto nos está diciendo que sí que es verdad que puede ser que el precio quiera girarse hacia abajo, pero hay que estar atento. Yo como he entrado aquí, lo que he hecho es poner un stop por aquí arriba. ¿De acuerdo? Cuando he visto que el precio bajaba con esta fortaleza, ¿de acuerdo? Así, con este poco volumen, y aquí lo han girado. Paran aquí, aquí nos aparece el delta, continúa siendo un delta positivo de color verde, con lo cual no me ha gustado. He puesto el even y nos ha saltado en 5 puntos y medio, que hubieran sido unos 2-3 puntos si hubiéramos entrado al tick, pero no ha podido ser. Y fijaros por qué ya he pensado esto, porque he pensado que quizá el precio no quería irse hacia abajo, porque en el fondo aquí, en esta zona, estábamos en una zona en lateral. Estamos entre esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, toda esta zona y esta zona de aquí. Es decir, al final el precio lo que nos está diciendo es que o bien respetan esta zona, esta zona de volumen de aquí alcista, o bien respetan esta zona, y nosotros estamos justo en medio, aquí en medio. Con lo cual, habiendo hecho esta fortaleza aquí, y si el precio no se gira como por ejemplo está haciendo ahora, difícilmente vamos a tener un escenario bajista, con lo cual lo mejor es retirarse y esperar a ver si nos sale una posibilidad alcista. ¿De acuerdo? ¿Alcista dónde? Pues el precio haga una vela como he hecho aquí y nos gire a partir de aquí, es decir, salga aquí, testén y hacia arriba. No lo han hecho así, no pasa nada. El precio ha tirado hacia arriba, aquí aparece un nuevo clúster. En el fondo, la vela, esta vela de clúster, este clúster de aquí de volumen, son un poco más de 200 contratos, pero aparece en una zona, me parece interesante. Aparece en la rotura de estas dos zonas de máximos de aquí, que en el fondo, insisto, ¿qué es esto? Es aquí, ¿de acuerdo? 211, fijaros cómo rompen aquí, 214. El precio retrocede un momento, fijaros cómo van a testear esta zona de aquí abajo, estos máximos, ¿de acuerdo? Y desde aquí, ¿qué hace el precio? Se va volando hacia arriba. ¿Hacia arriba hacia dónde? Máximo 12.226, que corresponde con la zona en 15 minutos. ¿De acuerdo? 26-27. Mirar cómo el precio aquí se para. Y aquí se para de una manera bastante curiosa, porque mirar cómo el delta, de nuevo, aquí la verdad es que yo he pensado en tomar cortos, pero tampoco he visto, no lo he visto muy claro, en el sentido de que el precio podía continuar rompiendo, nos podían hacer lo mismo que antes, un pequeño retroceso y rompemos hacia arriba, ¿de acuerdo? Fijaros aquí como el precio van apareciendo velas verdes a medida que vamos subiendo, ¿de acuerdo? Pero aquí, en este máximo, la cosa empieza a flojear, y fijaros como esta vela de aquí se acompaña de otra vela roja. Nos están diciendo que quizá la fortaleza o la presión de la demanda desaparece, y además hay otro dato curioso en la cinta. Voy a poneroslo, esto en las 10 y 5, correcto. Las 10 y 5, os la voy a poner en 5 minutos si puedo. A ver. Ahora, quería comentar también antes, fijaros las dos subidas que han hecho. Bueno, estos son 5 minutos, cinta en 5 minutos. Importante, fijaros cómo el precio ha llegado dos veces aquí, y mirar cómo la segunda vez, que es esta vela de aquí, fijaros la diferencia de fortaleza alcista con esta de aquí. ¿De acuerdo? Esto aquí casi nos está diciendo que las ventas no han ganado de poco. Es decir, que el precio, aquí mucha demanda, pues no hay. Y fijaros aquí arriba, ¿de acuerdo? Esta es la vela que llega hasta arriba del todo, 12.226, 26 y medio está de aquí. Mirar cómo en esta zona el precio se están comiendo las compras que han entrado, se las están comiendo. Es decir, aquí entran ventas, ¿de acuerdo? Están entrando ventas para tirar el precio hacia atrás, y no hay más entrada de demanda, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que tener claro de que esta puede ser la zona de cortos.
Zona de corto siempre y cuando creamos de que el precio en 15 minutos, como os decía, pues lo están parando aquí arriba. Por la cinta se ve que lo están parando, pero claro, no sabemos hasta dónde puede retroceder el precio o hasta dónde quieren hacerlo retroceder. Con lo cual, bueno, pues podría haber sido una buena zona de ventas, pero el precio no ha vuelto a esta zona de aquí. ¿De acuerdo? No hemos tenido ninguna divergencia clara en el delta acumulado, ¿de acuerdo? Más que esta de aquí, que hacen este máximo, y este máximo no acompaña un nuevo delta. Nos ha salido en el delta, nos ha salido que había presión bajista y que desaparecía la demanda, y bueno, pues así nos ha ido, ¿no?, hacia abajo. Antes, previamente, pues el precio, os he dicho 2 veces que han testeado esta zona de aquí, han testeado luego esta zona de aquí para irse a hacer estos máximos. Una entrada aquí posible, sí. Fijaros que igualmente el precio nos da una entrada muy ajustada, porque esto nos vamos 16, 17 y aquí tenemos 26. ¿El stop dónde hay que ponerlo en esta zona? Pues por aquí abajo. Tendrían que ser unos 7, 8 puntos para ir a ganar unos 10 puntos. No me ha parecido una entrada muy interesante, sabiendo que aquí arriba tenemos los máximos que se pueden romper o no. ¿De acuerdo? Fijaros cómo el precio rompe, y aquí sí que ha sido esta entrada, es la entrada que yo quería hacer aquí. Es decir, tenemos un pullback, tenemos un secado, el precio aquí no consigue, digamos, tirar hacia arriba, y el precio van a buscar al siguiente clúster, ¿de acuerdo? Es este de aquí abajo, y lo hacen rápido, 15 puntos muy rápidos, muy limpios, y esto en definitiva era pues lo que yo andaba buscando para la entrada anterior, que era esta de aquí, ir a buscar el clúster de abajo, que no había sido trabajado tanto quizá como este de aquí, ¿de acuerdo? El precio ha salido arrancado desde abajo, y aquí pues ha hecho un pequeño testeo y se ha ido hacia arriba. Vale. Fijaros cómo el precio vuelve a trabajar esta zona aquí, 193, la misma zona que hemos trabajado anteriormente ya una vez. Y una cosa interesante que ha aparecido ahora, que creo que es interesante, es esto de aquí, ¿de acuerdo? Esto está diciendo que el precio aquí nos lo han parado, y así nos lo indica. Fijaros el delta acumulado, ¿de acuerdo? Fijaros esta vela roja grande, y mirar cómo esta vela verde siguiente pues ya nos está marcando que aquí empieza a haber una acumulación de compras. Y fijaros cómo esta acumulación de compras pues la vuelven a trabajar aquí, 12.193,94, la vuelven a trabajar aquí. Tenemos una clara divergencia en el delta acumulado, con lo cual esto, en el caso de que tuviéramos aquí un clúster para trabajar, pues puede ser una buena zona, ¿de acuerdo? Yo no he visto ningún clúster en esta zona, solo he visto aquí el VWAP, que ha sido la que ha parado el precio en el primer retroceso, y aquí pues bueno, seguramente hay alguna zona. Si lo miráramos por el profile, quizá tenemos alguna zona, algún nodo o algo que bueno, nos podría dar entrada. Pero creo que bueno, la entrada bonita, si nos hubiera hecho, era esta de aquí, y esta era ya para coger los puntos e irse. Estaba la jornada hecha, o ya pues probar quizá algún largo por aquí, o este corto que no nos ha salido bien, pero que nos hemos ido con un pequeño rasguño, visto lo que podía ser gracias a la lectura que hemos hecho del delta acumulado, que no siempre tiene la razón, pero en algunas zonas pues vale la pena tomarlo en consideración, ¿de acuerdo? Bueno, pues sesión bonita hoy. Creo que ha sido una sesión bastante interesante en cuanto a trabajo. Ha sido una sesión para estar concentrado y para tener claros los conceptos, y bueno, pues al final una buena planificación en un timing frame más grande nos ha ayudado a buscar zonas para tomar largos, o saber dónde el precio podía hacer algún tipo de giro que nos pillara a contratendencia, o que nos permitiera acompañar al precio. Bien, esta tarde un poco más de trading. Un saludo.